No Estamos en la vinieron granizadas. conferencia. Sí. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos mis amados hermanos que están en Zoom y que están en Facebook Live a nuestra conferencia del mes de noviembre. Como es nuestro hábito, ya es un buen hábito y creo que llevamos más de un año con estas conferencias. Gracias a Dios que hemos podido tenerlas. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad, las fuerzas, la salud. Y también le ha dado salud al hermano Samuel, especialmente en esta pandemia que a nuestro país le costó más tener las vacunas, pero ya las puede tener, ya las tiene. Y ustedes también, espero que estén vacunados, se estén vacunando. Siempre hay personas contrarias a esto, pero respetamos esa posición, pero les animo, yo desde mi punto de vista les animo a que se vacunen. Muy bien, estamos por empezar el tema que hemos orado y pensado para este día, es pastores comprometidos en la obra de Dios. Pastores comprometidos en la obra de Dios. Ese es el tema que vamos a escuchar hoy en labios del doctor Samuel Berberian, y como siempre tenemos preguntas y respuestas al final. Le voy a pedir a la hermana Lidia, que está hasta allá en Uruguay, muy cerca de Aníbal. Lidia, Amén. haznos el favor de dirigirnos en oración, por favor, Lidia. Amén. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí te escuchamos. Amén. Alabado Dios, Padre amado, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por este nuevo día que nos permite vivir y adorarte y alabarte, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, por esta nueva plataforma, por esta nueva sala, que tú nos permites, Señor, para estar unidos a pesar de las distancias y aprender cada día más de tu palabra. Gracias, Señor, por el pastor Neri, Señor, la disposición de estar siempre dispuesto, Padre Santo, a compartir, Señor, con el pueblo tuyo, Señor, con sus hermanos, con sus consiervos, Señor, tu palabra, tus enseñanzas, que está presto a abrir estas plataformas. Gracias, Señor, a tu siervo, al doctor Berberian, Señor, que a pesar de su edad está dispuesto con gran vigor y gran valor para exponer y expresar y compartir la sabiduría y enseñanza que tú le has dado al correr de su vida, de su servicio en tu obra. Gracias por esas experiencias, por esas enseñanzas que son de vital importancia, Señor, para todo aquel que te quiera servir, que quiera estar, Señor, presente en tu obra, cumpliendo con tu mandato. Gracias, papá. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento y que seas tú, Señor, proveyendo un buen internet en todos lugares. Gracias por todo aquello que hoy vamos a estar escuchando y participando, Señor, de esta reunión. Alabo y bendigo tu nombre y te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús y te digo amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Lidia, por la oración de intercesión, la oración que ha dirigido. Y pues el tema para esta hora, mis hermanos, es pastores comprometidos en la obra de Dios. Hermano doctor Samuel Berberian, es un privilegio para nosotros contar con usted una vez más. Por favor, diserte y luego si nos hace el favor de atender nuestras preguntas. Les pido a todos apagar su micrófono mientras escuchamos la conferencia. El tiempo con usted, hermano Samuel. Muchas gracias, hermano. El pasaje donde voy a elaborar esto es en Lucas 10, 25 al 37, que es muy conocido, la del buen samaritano. El criterio de este pasaje surge en la narrativa por un choque, por un enfrentamiento de una concepción. Por eso que el título que escogí para esta plática nuestra de hoy es Comprometidos en la obra de Dios. Cuando estamos en la idea de comprometerse en algo, es que, bueno, mira, tengo un compromiso, tengo que cumplir. ¿Por qué? Lo adquirí. ¿Me lo impusieron? No, lo acepté. Todo ese bagaje que va alrededor de estar comprometido en la obra de Dios es porque en el fondo el principio es: Dios no me necesita. Creó todo el universo con la sola palabra y no tuvo necesidad de decirle a alguien: mira, soplame aquí a estos volcanes para que se vayan secando. O simplemente cuida de esto. Por ejemplo, cuando uno ve
en el reino animal, todo animal que empieza de chiquito, la hembra tiene que cuidar de ese animalito. Dios crea y ninguna hembra está creando nada. Están en su apogeo lo que se está creando. Ahora, en ese Dios tiene una obra. Y el concepto que Jesús dijo que todavía está obrando, Dios descansó de su creación, no descansó de su obra. ¿Por qué? Porque lo último que creó fue al hombre a su imagen y semejanza, y como el hombre optó otra opción de la que el creador tenía, lo puso en actividad al creador para estar activo todo el tiempo. Cuando nosotros como ministros estamos comprometidos con Dios, el fondo es, bueno, la obra es de Él, aquí estoy a la orden, en disponibilidad, no capacidad. Estoy a la orden, no porque sepa qué. ¿Nunca le ha pasado a usted bajar del púlpito, haber terminado de predicar y según usted va a la puerta a despedir a la gente y algo Dios pone en su corazón y nunca llega a la puerta? Ahora, podía ignorarlo y llegar a la puerta, pero no estaría comprometido en la obra de Dios, estaría haciendo la obra de Dios. El compromiso de la flexibilidad. Al cumplir el gran mandamiento, nuestro estado no está sujeto nunca a un razonamiento. No hay razonamiento que justifique, explique, oriente cómo se cumple el gran mandamiento. Interesante que se lo recordó Jesús el gran mandamiento a alguien que venía a probarlo. Yo estaría molesto que alguien me esté probando y mi reacción sería negativa, atropelladora. Jesús, aprovechando el hecho que le están probando, se hace un lado y traza una normativa a cuenta del que lo está probando, ignorándolo a él, y deja un parámetro para el resto de la historia. ¿Qué escuela? Me están probando, me están retando, me están desafiando, me están invitando a otra cosa. Porque si yo me pongo de tú a tú con el que me está probando, es como pulsear a ver quién va a perder. Jesucristo no se prestó a la prueba, se prestó a la oportunidad. Y cuando hablamos comprometidos en la obra de Dios, es exactamente esto. Tengo mi plan, tengo mi proyecto, tengo las instrucciones, tengo lo que me mandaron, sí. Pero encima de todo eso está Dios, el Señor. Ni permiso, ni perdones puede interrumpir. Y de hecho no interrumpe porque está en lo suyo. Yo me siento interrumpido. ¿Y quién le dijo? A veces mi padre me decía, ¿qué estás haciendo? Y daba la orden. Y a veces ni preguntaba qué estabas haciendo. La orden venía, ¿qué era la reacción? Cúmplase. A menos que fuera una emergencia. Ahora, Dios no tiene entornos de emergencias, tiene entornos de retos. Y un Dios que tiene retos nos está invitando
Venite conmigo, vas a ver qué alegre va a ser esto. Venite conmigo, vas a aprender algo diferente. Dios no contesta preguntas, gratifica expectativas. Y eso es fundamental cuando entramos en la obra de Dios. Dios quiere que yo tenga una expectativa. No es cuánta gente voy a lograr que vengan a mi iglesia. Es a ver a qué tipo de gente Dios me va a llevar hoy. Va a ser muy interesante. ¿Cuántos fueron? Es relativo. Porque hay a veces 2 sentados que estorban en la iglesia y uno aparentemente nulo que Dios lo está usando. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es de Él. Es interesante que Dios nunca se sintió limitado teniendo que contar con usted y conmigo. Tuvo tanta grandeza que a usted y a mí nos dio un espacio y a pesar de lo que somos, su trabajo no se desbarata. Por eso todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman, no los que tienen capacidad. Ahora, empezando con los 3 candidatos que tiene la parábola el primero es de un sacerdote, el versículo 31, que ve al que está golpeado en el camino, lo ve y sigue. ¿Por qué? El compromiso que tenía allá era más que litúrgico, tenía que hacer algo. Y la liturgia lo tenía fosilizado al pobre sacerdote. ¿Qué rito, qué programa aplicaba ahí? De todos los que tenía, ninguno. Ni estaba muerto para enterrarlo, ni estaba vivo para aconsejarlo. Estaba dependiente. Y la liturgia no ayuda a los que están dependientes. Está a los que son pendientes. A ver qué me sale, qué oportunidad me da. Y ese criterio, la liturgia es un modo ordenado para rendirle culto a Dios. Por eso que la palabra liturgia en griego es en orden y con sentido. Es decir, es algo que funciona porque está puesto en orden. Es como la ley de gravedad. Yo no tengo que empujarlo. Si hay ley de gravedad, déjalo, ahí se va. Si yo tengo un papel y lo pongo en el agua, no tengo que ayudarlo para que se moje, se absorbe el agua. ¿De qué depende? De la densidad del papel. Su naturaleza va a decir cuánto va a absorber. Eso es liturgia. Usted no puede ser ni más ni menos que el rito. Por eso, si a mí me dice, mire, ore 3 Padre Nuestros, y si hago 4, no te lo pidieron, pasa sobrando. Y si hice 2, de todo modo quedaste fuera porque no cumpliste. Entonces la liturgia es el marco del cumplimiento sin tener un razonamiento que justifique mi necesidad. Por eso que el pobre sacerdote lo vio, ni está para hospital para que pueda orar, ni se está muriendo para darle la extrema unción, ni está bien para que le diga, vení, apóyame y vamos juntos, entonces mejor sigo mi camino. Cuando uno en una vida religiosa está viendo la cosa esa, es simplemente que el contraparte, lo opuesto, cuando no es
el cuidado de la vida religiosa, lo que el samaritano enseña es cultivar una vida transparente. Lo vio, reaccionó, vio cómo estaba, lo cargó y se lo llevó. No dijo, ay, ahora necesito un caminar porque los dos juntos no nos podemos montar este animal. Esa transparencia normalmente, aparentemente, me lleva a perder, cuando a la larga soy el ganador. ¿Y usted por qué está en el pastorado? ¿Como le falló algo? ¿Y a usted por qué le pusieron en esa iglesia? ¿No era más calificado para una mejor? Los caminos de Dios no son mis caminos, evidentemente, y el samaritano lo muestra eso. Por eso el sacerdote que hizo, te digo, mi camino, mejor me olvido para que ni la conciencia me moleste. Voy a mi rito. Y para hacer el rito, ¿cuánto corazón le tengo que poner? Nada. ¿Cuánta fuerza? Ninguna. Solo ordenadamente hacer lo que tenés que hacer. Primero esto, después esto, y ya se acabó. Hay mucha gente de solo escuchar la última frase del predicador, dicen, ya se terminó el culto vos. ¿Cómo sabes? ¡Ja! Yo lo conozco vos. Con el buen samaritano, el sacerdote siguió su camino. Ahora, un compromiso más allá de la liturgia nos hace humanos. ¿Por qué? Porque aún Jesucristo tomó un cuerpo como el suyo, como el mío, a lo máximo se limitó. Pero lo máximo logró, ¿por qué? Colgado en la cruz del Calvario le dijo, Padre, terminé la tarea, y bajó la cabeza. Mis respetos. La pregunta es, yo no sé cuándo me va a tocar bajar la cabeza, pero podré decir consumado eso, disculpamos, no pude terminar lo que me encargaste. A ver quién otro sigue. No sigue la visión, que siga lo que no hice. Lo que no se hizo, no se hizo. ¿El sacerdote podía regresar por el caído ahí? Sí. ¿Lo hubiera encontrado? No. Pasó. Tal vez cada vez que pasó, como era litúrgico, se acordó. Me acuerdo una vez que pasé por aquí, unos ladrones se golpearon a un pobre infeliz de tal modo que lo dejaron casi muerto. De ahí no tiene más nada. Ahora, la segunda cosa, el Señor hacer la narrativa a este que había sabido cuidar la ley, le pone un compromiso más allá de la capacidad en la narrativa del buen samaritano, porque dice el versículo 32 que simplemente vino un levita y llegando a aquel lugar pasó de largo. ¿Tenés sacrificio? No, me saltaron, me robaron todo. ¿Tenés diezmos? No. Y ofrenda de gratitud, solo el airecito que puedo respirar, porque ese sí no me lo robaron. Mejor ya nos vemos. ¿Qué era el hecho? La capacidad dada por Dios nos puede dar notoriedad y reconocimiento, pero nunca nos tiene que alejar de la perspectiva de lo que nos rodea. ¿Por qué?
Coincidentemente, no existe para el Hijo de Dios. Pasando por aquí, no coincide. Yo entregué mi vida al Señor, le pertenezco a Él. Dios sabe por qué a esta hora, en este lugar, en este momento, tengo que encontrarme con esto. Dios tiene su razón, si la va a explicar, no. Dios mueve las piezas del ajedrez, no por el cálculo de las reglas del juego, sino por el cálculo de la soberanía de su persona. En el mundo tenemos muchos soberanos. Son tan soberanos que cuando se le acaba el oxígeno, los entierran como el resto, no como soberanos. La diferencia cuando el soberano Dios pone algo en el camino, da una capacidad, no hay excusas que la justifiquen. Por esa razón, cuando una vida de actividad está ahí, simplemente tenemos que evitar la pura actividad. ¿Cuántas cosas hacemos porque a esta hora es culto de oración? A esta hora yo leo mi Biblia. A esta hora. ¿Será por la hora? O sea, un ejemplo que yo he hecho conmigo. Controlo cómo respiro y me fatigo. Tengo que hacer un ejercicio para desconectar mi mente de esa tonta idea de ver cómo respiro para que el cuerpo siga su ritmo. ¿Qué indica eso? Actividad por actividad es desgaste, no es logro. Claro, tengo un informe y me pueden felicitar. Sí, está bien. Aquel levita que pasó lo habrán felicitado porque llegó a tiempo a lo que iba. Pero tuvo que ignorar una necesidad en su paso, en su camino, que era crucial. No es los logros que Dios va a contar en mi ministerio. Lo que va a contar es aquellos imprevistos que puse en el camino. ¿Los supe atender? Como ministro, como siervo de Dios, a usted le ha pasado. En camino a un lado se le ocurre, voy a pasar a saludar a la hermana tal. Tocando la puerta. ¡Ay, hermano! ¡Qué bueno que vino! ¿Voy a presumir? No. Dios es Señor de mi vida, sin comentarios. Es que he sentido el Señor y como yo soy guiado del Señor y hermana, por esa razón Dios me usa. Mejor hacer tu trabajo, no seas levita. Pero si uno dice eso, dice, gracias al Señor, gracias a Dios. ¿Por qué? Por la pura misericordia, Dios pudiendo hacerlo Él, pudiendo, teniendo todos los recursos, tomó el tiempo en darme la oportunidad de hacer algo que valga la pena. Yo me tengo que sentir honrado. Con ese criterio cultivamos una vida de excelencia. ¿Aprendí algo en esto? Sí. Conclusión, la próxima tiene que hacerlo mejor. ¿Por qué? Alguna vez por un imprevisto tuvo que predicar, cubrir a alguien y no lo tenía planificado. Dios lo socorrió a uno. Gracias, Señor. Lección aprendida, la próxima vez tengo que tener un sermón preparado para que no me agarren desprevenido. ¿Por qué?
hay que estar listo. Me pasó una vez y Dios me socorrió. La segunda vez, lección aprendida. Esa es la idea. Cuando uno entiende la capacidad es cultivada, se suma, se adquiere, se junta. Interesante. ¿Cuántas veces usted ve cierta gente y solo observarla, el modo como mira, como observa algo, este tiene capacidad porque sabe cómo ver la cosa? Me acuerdo una vez me quedé con mi carro, mi vehículo en la calle, y yo de vehículo entiendo lo que entiendo de la luna. Está redondo y a veces brilla. Abrí el capó para mostrar mi inteligente ahí y un carro se paró. Vino el Señor. Me dice el Señor, arranque a ver. ¿No? Y yo lo miré. Un señor bien vestido. Y saber con qué cara le miré, me dice, yo soy mecánico, no se preocupe. Perdone usted. Solo una le di, me dijo, párelo. Metió la mano, empujó 2 alambres, me dijo, arranque otra vez. Arrancó. Que le vaya bien, me dijo, y que Dios lo proteja. Y se fue. Sabía solo por escuchar qué alambre tenía que meter. Ahora, cuando nosotros hablamos de experiencia, no es de presumir, es de funcionar. Te lo digo por experiencia, mejor me lo trago. No conteste lo que nadie le pregunta. ¿Por qué? Porque es un atropello. Pero si le ven la cara, le dicen, a mí se me hace que usted sí entiende de esto. ¿Me podría ayudar? Con mucho gusto. No sé si me lo invento, pero hay pasaje en la Biblia donde dice que viendo a algunos se dieron cuenta que estos eran de Dios. No eran credenciales, no eran atuendos. Había una cosa extra a pesar de eso. Dios quiere de alguna manera, así como en la ilustración del buen samaritano, la obra de Dios no es que nosotros la hacemos en una actividad, sino en el suplir de una necesidad. La tercera cosa, aparte de la liturgia y la capacidad, hay un compromiso más allá de la expectativa. La gente tiene una expectativa, pero miren lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano, válgame, vaya maltratada como hijo de este que no es de nuestro pueblo, que iba y camino a ella. ¿Qué hizo? Este samaritano que vino, se acercó, le vendó, se movió a misericordia, lo cargó, lo llevó al hospedaje y después cuidó de él. Podía haber vendado, ya estuvo, ya está mejorcito, peor estaba antes. La expectativa de lo que nos rodean no es el parámetro para el involucramiento en la obra de Dios. Yo no me tengo que involucrar en lo que la gente espera de mí. ¿Cuántas veces hacemos suficiente actividad para que la gente no nos fastidie, la junta no nos llame al orden, la gente no hable mal de nosotros? Ese no es el parámetro. El parámetro es la voz del Espíritu de Dios, tan quieta, tan pausada, que nos dice y nos guía a lo que tenemos que hacer.
y decir, mensaje entendido, mensaje cumplido. No es, el Señor me habló y me dijo, mire, haga el mandado. Que la conclusión la hagan como quieran. Lo que yo sé, lo que el Señor me pidió, gracias Señor por darme la oportunidad. No gracias Señor porque lo pude hacer. Lo pude hacer por Él, no por mí. Pero gracias por la oportunidad. Mire, es más importante ser útil que ser importante. Porque importante a veces estorba. Hasta tiene guardia, tiene esto, cierra el camino porque va a pasar importante. ¿Para qué sirve? Para entorpecer al resto. Cuando es alguien útil, todos se voltean y lo miran. ¿Por qué? Saben que Él va a hacer algo. Dios quiere que seamos útiles. Ahora, ese concepto, ¿por qué? Hay que tener un cuidado porque la gente importante se desgasta. Tengo que verme bien, tengo que hablar bien y todo, tengo que tener un buen sermón, termina con gastritis. ¿Por qué? La presión del desgaste de hacer lo que me exigieron. No, me dejo de exigir. Yo quiero agradarle a Él y Él me va a ayudar. Eso es muy diferente. Pero por otro lado, uno tiene que estar cultivando una vida de generosidad. ¿Sabe una cosa? La gente generosa encuentra más puertas abiertas que la gente mezquina. Porque el mezquino va a pedir para no gastar lo suyo. El generoso siempre está bienvenido. Y cuando nosotros estamos en la obra de Dios, no es la frase, voy a ver si puedo. Con mucho gusto, déjeme ver, lo te voy a tener presente. Y si Dios me da luz verde, ahí voy. Uno nunca sabe algo por lo cual hizo en la disposición de la mía extra, en la disposición de sacrificarse uno y permitirle a otro. Dejó una marca que a la vuelta de los años está cosechando uno. Voy a poner una anécdota. Yo fui en la oficina a hacer un trámite, una cola esas largas que hay uno y uno, bueno, ni modo. Y una de la ventanilla, un señor, un joven, me hizo, ¿qué? Venga. Yo, sí, venga. Mire, don Samuel, para que no espere la fila. Don Samuel, este me conoce. Le digo, usted me conoce. Usted no me conoce a mí. No, no lo conozco. Sí, pero no se acuerda de mí. Pero mire, le voy a atender. Y yo, ¿y usted quién es? Bueno, usted lo va a depositar. Y no me contestaba la pregunta. De último me dice, usted un día me echó la mano y yo le eché la mano ahora que puedo. ¿Ah? Pero nunca me dijo de dónde, me dejó picado. Ahora, hay un versículo, o yo me lo inventé, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas y se deshace, mano. Se arruina, pierde consistencia, se desintegra. Sí, aparentemente. En el tiempo mío, no. En el tiempo suyo, menos. En el tiempo de Dios, regresa. ¿Quién sabe, por decir algo, el que tiró el panito alimentó el pescado que mañana fue a pescar? Mi papá contaba un chiste, hablaba.
Dice un hombre que se enojó con alguien. Dice, me voy, no le quiero ver la cara. Y se fue al otro lado. Y la persona dijo, bueno, yo no quiero saber nada de ti. Y volteó la espalda a él. Dice, el otro se vio de frente otra vez porque dio vuelta al mundo y lo encontró de frente. Esa es la vida en la obra de Dios. Si nosotros aprendemos a dejar a un lado la actividad por actividad misma e involucrarnos a lo que dice el versículo 35. Dice, el otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, te lo pagaré. Eso es poner un voucher en blanco. Hágame el favor. ¿Y es tu compadre? No. ¿Se va a casar con tu hermana? No. ¿Quién es? ¿Qué me importa? Dios lo puso en mi camino. ¿Sabe una cosa? Dios nos quiere involucrar en una obra donde tenemos un voucher firmado en blanco. Señor, cuenta conmigo. No me expliques nada, usted puede disponer. Y estaremos admirados de cómo Dios hará la obra a través de nuestra vida y en nuestra vida. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Samuel. Extraordinaria interpretación del buen samaritano, ¿verdad? Que terminó siendo, pues, siendo un instrumento del Señor para el bien de aquel desconocido que ni sabemos el nombre del herido ni el nombre del samaritano, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que menos importa por lo que usted ha dicho. Así que hemos llegado a tiempo para hacer algunas preguntas y respuestas. Saben que aquí a viva voz o levantando su mano podemos participar en Zoom, o si alguien quiere escribirlo en el chat de Zoom o en Facebook también pueden escribir. Ojalá me dé tiempo para poder mirar las preguntas. Desde ya me disculpo si algunas veces no las veo todas. Pero si alguien tiene alguna pregunta en este momento, yo tengo mi lista de preguntas, ¿verdad? Pero voy a dar tiempo para otras personas. A ver, hermano Eduardo, tiene usted la primera. Participe, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Riverian. Muy interesante su conferencia y encaja en algunas cosas que en alguna medida se practican dentro de sus congregaciones. Y es precisamente el llamamiento pastoral. Este llamamiento pastoral, algo no apegado al término de llamamiento, lo que tratan es de evaluar al pastor de turno para ver si continúa, y en el otro caso evaluar a quién pueden escoger de una terna o un dúo que presenta alguien. Normalmente el perfil de la congregación parte de hechos muy prejuiciosos, que no les gusta la predicación, que le llamaron la atención a alguien por andar en pecado, que alguien llegó a querer justificar su pecado delante del pastor y el pastor le dijo que no estaba en lo correcto, que les predica de santidad y a la gente no le gusta. Es decir, desde ahí se va formulando un perfil totalmente privado. Y no existe un perfil bien establecido, porque desde la perspectiva que usted pinta, es bastante difícil entender cuál sería el verdadero perfil de un pastor, porque yo, como miembro de la congregación, tengo mi propio perfil de lo que yo quiero.
¿Qué opina hermano Samuel sobre esta forma? Muy bien, muchas gracias, hermano Eduardo. Creo que está muy clara esa pregunta. Hermano Samuel, ¿cómo podemos contestarla? Si el pastorado mío está determinado por lo que hago, soy un asalariado. Si mi pastorado está determinado por lo que soy, entonces es una vocación. Porque a veces termino haciendo cosas, me gustan, no me gustan, me lo reconocen, no me lo reconocen, yo cumplí con mi deber. ¿Por qué? Era mi deber hacerlo. ¿Quién te lo pidió? Nadie. Yo lo observé y lo hice. Observé a alguien en la congregación, me propuse hablar con él al final del culto. ¿Me pueden criticar? Por lo menos se ocupan conmigo. Qué interesante, por lo menos no me matan con indiferencia. Pero si la persona me dice, qué interesante, porque yo me había propuesto ya no regresar a la iglesia y usted cabal me agarró y me habló, deber cumplido. Porque si soy pastor de la iglesia está feliz por el trabajo que hago. Si soy pastor porque Dios me puso ahí, cumplo el deber que Él me pide, aunque se moleste. No espere que lo reconozcan. Una vez que se fue ya no está, qué bueno que era, y el pobre se fue y nunca lo supo que lo quería. Es decir, que sin embargo, aunque obedezca el llamado, la manera de evaluar es muy subjetiva, muchas veces muy parcializada. Ese ha sido un error y seguirá siendo un error de la percepción, ¿no? La cirugía que se juzga por la costura que hizo el médico es un error. Porque tal vez en el apuro hasta medio lo cosió porque tenía otra emergencia, pero extirpó todo el cáncer. Tengo todo una costura que parece simplemente material colgando, pero vivo sano porque extirpó todo. ¿Qué vale la cirugía como se mira o lo que se ha extirpado? Es exactamente el pastorado para mí. Hermano, hablando del llamado, hermano Samuel, algunas veces le preguntamos a un candidato si ha sido llamado y a veces contesta, ni siquiera sé si soy realmente llamado. No lo sé, ¿cómo puedo saberlo? Eso hace que algunas personas ejerzan el oficio de pastor sin llamamiento, quizá. ¿Es eso posible? ¿Cómo puede conocerse el llamamiento al pastorado? Personalmente, yo creo que el término llamado está mal manejado, porque los que estaban en la barca pescando, él pasó y los llamó. Sígueme. Y lo siguió. Esa es la figura. Ahora, cuando entramos a vocación, ¿cómo explica usted un llamado en vocación? El hombre es médico, el hombre es bombero, la mujer es enfermera, o es esto. El llamado es vocación. Lo que pasa que lo que es vocación se cultiva, no se contagia. Empieza de una cosa pequeña y va llevando. Los que dicen llamado, en un momento hubo un pasaje, estaba orando o escuchó un sermón o algo y algo golpeó ahí. Y fue avanzando, tomando cuerpo, tomando perfil, creando panorama, percibiendo retos y lo llamaron eso un llamado. Pero el término correctamente en castellano no es correcto. Ok, sería una vocación, entonces, en ese caso.
Muchas gracias, hermano doctor Samuel. ¿Alguna otra pregunta aquí en el Zoom? Si no, voy a mirar si tenemos alguna en el Facebook. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Pastor Aníbal Castillo, bienvenido. Haz tu pregunta. Dios les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Una explicación perfecta, preciosa, como siempre, Pastor Samuel. Miraba y pensaba un poco con todo lo que hablaste, Pastor Samuel, y recordaba lo que el apóstol Pablo explicaba acerca del cuerpo, ¿no? Que somos un cuerpo, distintos miembros, etc. Y pensaba en el perfil de iglesia, ¿no? Y la posición del pastor y los demás miembros de la congregación. El apóstol Pablo no hace una representación del pastorado como un gerente o como una parte de las más importantes del cuerpo, sino que hace una generalidad del cuerpo de Cristo. Y pensaba en esto, ¿no? Pastor gerente o siervo. ¿Hacia dónde apunta, ¿no? el ministerio del apóstol Pablo y lo que deberíamos seguir nosotros como pastoral, ¿no? Desde la pastoral? Es interesante que el concepto de pastor es una figura antigua testamentaria. Jesús se la tomó para sí: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Una vez que nosotros llegamos a las epístolas, Pablo habla de 5 ministerios: apóstol, profeta, y esto, el otro, y el pastor es el último. Interesante que ahora con las modas que hay, algunos son apóstoles, otros son profetas, pobrecitos, no les basta el problema de tener gastritis siendo pastor, se van al suicidio del apóstol. Pero cuando hablamos de pastor, la figura es del cuidado activo de elementos como la oveja, de la figura de lo más pasivo que hay. La oveja no dice: mira, tengo sarna, mira, me quedé trabado aquí, mira, no. El pastor es el que detecta, investiga, concluye. Si yo le digo que soy pastor, no visito, no hago la tarea, y le digo, pues nadie vino a buscarme, ¿qué oveja busca el pastor? No, el pastor busca la oveja. Entonces, si yo digo que nadie vino a buscarme, yo le digo: quíteme del título de pastor, porque yo no soy pastor. El pastor llega cuando nadie se lo pide, nadie le importa, y todo el mundo se pregunta: ¿y a qué fue ahí? Ridículo sería si explica por qué fue. Fue porque era su deber. Yo le podía decir a un pastor de ovejas, desbarrancándose para ir a buscar una oveja: ay, usted se va a matar por una oveja, es un animalito que se muere, hombre, se va a matar, se va a quebrar una pierna, vale más usted que esa oveja. Pero si el pastor es de esa oveja, no hay cálculo de precio. Si yo calculo cuán lejos vive la persona, la hora que me llamó para ir por la emergencia que tiene, lo que diezma o no diezma, entonces no soy pastor. ¿Que lo sé? Sí. ¿Que estoy consciente? Sí. No es determinante en mi tarea. Es una información más. Excelente, hermano Samuel. Eso es muy desafiante y es complicado porque tenemos mucho sospecho en el oficio, pero por alguna razón que no es la razón que el Señor nos ha puesto ahí, porque no quiero sonar altisonantemente mal, pero a veces pienso que el nombre pastor se ha puesto muy barato por aquí. A cualquier buen laico le dicen pastor. Cualquiera que se gradúa de un bachillerato en teología dice: me gradué de pastor.
el ingrato. Y no, realmente pienso que el pastor es el que tiene ovejas y hace el oficio de las ovejas. Pero en ese sentido, hermano Samuel, creo que la tendencia hoy día va, no que el pastor huela a oveja, como debiera ser, sino que se vuelve dueño de la grey, dictador, plenipotenciario, quiere tener gente que le sirva, lo admire, lo adule, le cargan la Biblia, se la llevan, tiene como escuderos, guardaespaldas, tiene que usar carro blindado. Hablamos del papamóvil, pero ¿qué diferencia hay entre el papamóvil y el pastor que anda con guaruras, que son guardaespaldas en Chapín? ¿Cómo podríamos hablar de que ese es un ministerio pastoral honroso cuando realmente, dice Pedro, no teniendo señorío de la grey, pero algunos pareciera que fueran dictadores de la grey? ¿Cómo podríamos ayudar a que la iglesia abra los ojos? Cada gente busca el pastor que le gusta tener, porque nadie se lo impone. Yo puedo cambiar de una iglesia a otra porque el pastor es atropellador o simplemente se siente dueño de mi vida. Le dice a mi señora que mire, ella tiene que estar en el culto, y si su esposo no quiere, mire, usted tiene que someterse a Dios. Cuando le dice que casada, someteos a vuestro marido. Entonces pongamos de acuerdo. Hay normativas bíblicas que, por más ungido que esté mi pastor, perdone, pero la Biblia fue puesta como norma, no como sugerencia. Ahora, fundamentalmente, el pastor ha llegado a un término barato. Si en nuestra comunidad el gobierno pasara un decreto que fusilan a los pastores, ¿cuánta gente todavía cargaría el nombre de pastor? ¿Por qué? Es que es un riesgo contra mi vida porque me pueden matar. Bueno, te mataron legítimamente porque sos. Ahora, si presumís, era bueno que te asustaran. Que yo parezca pastor, que haga de pastor, no. Si soy, aun cuando duermo, soy pastor. Muy bien, y aquí hay una pregunta que alguien envía, hermano, creo que es el hermano Julio Pacay, que habla de que hay pastores bivocacionales, pastores que trabajan en un trabajo secular, quizá la mayoría porque la iglesia no les sostiene dignamente. La pregunta es, ¿está bien así? ¿Es válido? ¿Es necesario? ¿O se necesita un 100%? El término es válido, pero no es correcto. Lo que pasa, Pablo dice, estas manos me sirvieron cuando hizo falta. ¿Era bivocacional? Sí. Si no tenía para su sostén, tenía de qué buscarse, pero no iba ni a mendigar ni a pedir. Simplemente, ¿y por qué está cosiendo esa carpa y todo? Porque tengo que cubrir mi necesidad. Cuando me mandaron, muchas gracias, no es vivo, todos somos bivocacionales. Lo ejercemos cuando Dios así nos indica, pero no lo presumimos. No es un mérito. Es una cosa circunstancial y accidental, porque el que está atendiendo las ovejas tiene que ocuparse en ellas. Y vocacional. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene una pregunta en Zoom? Porque si no voy a leer otra que está aquí en el chat. ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Buenas noches, Dios le bendiga. Pastor Samuel, tengo una preguntita. Escuché una prédica hace un tiempecito de una hermana que en la prédica ella hablaba acerca de que no se debe cuestionar a los pastores o lo que los pastores hacen. ¿Qué opina de eso? ¿Es eso bíblico? Bueno, si un pastor caído del cielo, no lo cuestione.
hasta Jesucristo lo cuestionaron, a Pablo lo cuestionaron, él tuvo que defender su apostolado incluso. El hecho, nadie está vacunado para que no lo... A mí me gusta y me hace bien que me cuestionen. ¿Por qué? Me hacen propaganda. Porque más, si yo soy pastor y yo no me voy a defender, alguien va a saltar de ahí. Mira, el pastor y me va a defender. Yo dije, cálmate vos. Si yo me tengo que defender, eso está grave. Si mi señora tiene que explicarme cómo es ella por ser dama, ¿y cuán macho soy yo para no darme cuenta si es dama o no? ¿Sabe una cosa? El ser no tiene nada que ver con el parecer. Si yo parezco pastor, quítate de ahí y empieza a ser. Cuando soy, no importa qué parezco. Mi gente me reconoce. La diferencia es, ¿soy reverendo o soy pastor? Ahí es la cosa. Algunos confunden al reverendo con pastor. Reverendo es de doble honor. Ah, vaya. ¿Pastorear sí o no? Eso es otra cosa. Entonces está válido el cuestionar, porque el cuestionar es un derecho de réplica de la grey, de la feligresía, en todo caso. Y como el ejemplo máximo, si a Jesús lo cuestionaron y al apóstol Pablo también, ¿quién soy yo para no hacerlo, no ser cuestionado? Aquí tengo otra pregunta que hace una hermana de Nueva York con respecto al tema del buen samaritano. Dice, yo vivo en Nueva York, donde hay una población grande de gentes desamparadas. Piden dinero en el metro y en la calle. ¿Qué deber tengo como cristiana de darles dinero? ¿Es esto similar a la historia del buen samaritano? El dinero que yo le doy a esa gente es caridad, no es ayuda, porque es una profesión. ¿Qué profesión tiene? Mendicidad. Porque si consiguieran trabajo no les funciona. Ahora, al que le pide, dale. ¿Pide qué y por qué? Mendiga no, pide. Ahora, la Biblia enseña que yo mi primera obligación es a los míos y después al resto. Los míos son sanguinidad, porque no los escogí, son mis parientes, y hermanos en la fe, la familia de Dios. Esa es prioridad. Lo demás, discrecionalidad, pulcridad y responsabilidad. Hay gente que anda pidiendo y tiene más que lo que tengo yo, porque mañana tiene el mismo metro para subir a pedir. Yo no sé si tengo el mismo lugar para ir a trabajar, porque de repente que por la pandemia lo cerraron. Muy bien, gracias hermano Samuel. ¿Hay alguna otra pregunta aquí en el Zoom que quieran hacer mis amados hermanos? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, pregunta, comentario de Anita? Sí, yo tengo una pregunta, pastor. Hace poco en nuestra iglesia unos hermanos preguntaron acerca de unas iglesias donde se está promoviendo oración para que sus familiares pasen la frontera. En nuestras iglesias, especialmente como en Colorado, iglesias fronterizas, hay veces que esto se convierte en algo un poquito problemático, porque hay hermanos que si uno le dice, bueno, vamos a orar para que, ¿verdad?, el Señor haga su voluntad, no necesariamente quieren escuchar esto, pero quieren escuchar algo más allá. Entonces, sí pone un cierto dilema. Yo quisiera saber qué nos puede decir nuestro hermano Samuel al respecto. Es una problemática de Estados Unidos, hermano Samuel, muy común y recurrente. Una cosa que yo la he vivido, a mí me la han hecho y aquí me lo dicen, mire, va a ir mojado, pero ahí le pido que usted ore.
Yo le digo, mire, yo voy a robar a la ferretería de la esquina esta noche, pídale a Dios que el guardia no me vea. Es lo mismo. Hay visas, hay consulados, hay procesos, muy bien. No funcionan, gracias Señor. Acepto tu voluntad. ¿Por qué? Porque lo ilegal es ilegal en todas las cosas. Yo le voy a poner azufre en el té a mi jefe para que se muera, así me asciendan en el trabajo. Es para la gloria de Dios. No, no puede ser. Dios es un Dios de orden. Ese es el punto. Someteos a toda autoridad, es de Dios. Me voy a someter a toda autoridad. ¿Me dan la visa? Gracias. No, pruebo más adelante, veo qué hago. Pero cruzar así al otro lado, eso en contra de la ley, violar la ley. El problema es una ética bien difícil de aceptar, hermano Samuel, porque allá en nuestro país encontré, entre comillas, pastores coyotes. Y entonces esto era complicado y sigue habiendo. Yo no sé cómo se los permite su conciencia. Bueno, yo he conocido pastores que sin contar la ofrenda se le echan a la bolsa porque yo estoy sirviendo a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Mire, Dios es Dios de orden. Y si soy siervo de Dios, pues mire, si yo trabajo en una empresa y la empresa es bien conocida, si tengo algunas particularidades, ¿usted trabaja en Pizza Hut? Sí, ¿por qué? Ah, me pareció por la camisa que carga. ¿Solo por la camisa? No, tiene su estilo usted. Ah, bueno, eso vale más su estilo que la camisa. Porque la camisa me la pueden haber regalado. Y es de mi talla. Pero no represento la entidad. Ese es el problema serio nuestro. Ok, vamos a tener que seguir trabajando mucho en esa área. Anita, ¿te contestó el hermano Samuel? Sí, gracias. Es como le digo, es todavía como también tiene que ver mucho la cultura y todo esto es bien difícil, es bien difícil. En ninguna cultura el engañar, robar, se vale. ¿Que se tolera? Sí. Bueno, si yo soy católico, hay pecados piadosos y mentiras piadosas. Y la mentira piadosa, mi mamá, no te vas a morir. ¿Y qué? Me voy a evaporar. ¿De qué manera? Sabe. Hermano Samuel, disculpe, ¿de qué manera usted cree que debemos orar si alguien se nos acerca y nos dice, como usted nos dijo hace un ratito, que oren por alguien que va a cruzar esta noche o que está cruzando? ¿De qué manera nosotros como pastores deberíamos orar por esa persona, usted cree? Yo le voy a decir dos cosas. Usted quiere agradar a Dios y yo voy a pedirle a Dios que le ilumine y lo guíe. Ahora, usted está en una emergencia, voy a pedir a Dios que Dios le ayude a encontrar gracia. Porque el encontrar favor ante la gente hay un principio bíblico. Y yo puedo llegar con mi cara toda disparatada y pedir el favor para cruzar al otro lado y alguien de ahí me diga, véngase, yo lo voy a cruzar. Y hay mucha gente que deja que Dios haga la obra. Pero yo cuando contesto eso, Dios me sacó un ángel y me ayudó a cruzar la frontera. Pero mire, si yo una vez tengo que arreglar mi cuenta, tengo que ir atrás y disculparme de los errores que he hecho. Si yo quiero que la gente pague diezmos que no ha pagado, que vaya a pedirle perdón a su papá que lo ofendió,
cuando era impío, ¿cómo le dice a uno que cruzó la frontera mal que vaya y corrija ante Dios y la autoridad eso? Ahí se lo dejo pensando. Yo tengo mujer gringa y pasé las penas, se lo digo. Entiendo, Gracias. es entendible y cuando hablábamos de esos líderes que yo le decía que hablaban de cruzar sin ningún tipo de pena, su justificación era que Dios es el dueño de todo el mundo, de la tierra y de las fronteras, que las fronteras fueron humanas. Y alguien escribe aquí, si José y María cuando fueron a Egipto tenían pasaporte para ir a Egipto, ¿cómo podríamos contestar ese argumento? No estaban contra el permiso de ir a Egipto, simplemente decidieron en protección a sí mismo ir a Egipto, pero no violaron ninguna norma porque no había una restricción que ningún hebreo no podía ir a Egipto. No había una violación. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Samuel. Esta es parte de la problemática pastoral de nuestros días. Pastores comprometidos con la obra de Dios. ¿Tenemos alguna otra pregunta, duda, comentario, mis hermanos? Hermano Eduardo. Sí, hay a veces contradicciones y yo no sé cómo podíamos ver esa situación, porque yo soy uno de los que cuando alguien pregunta si podemos orar por algún miembro de la iglesia que se va a ir mojado, a veces ni miembro de la iglesia es, sino que es pariente lejano que por delincuente tiene que pasar al otro lado y hay que orar. Yo sencillamente le digo, no, eso no es así, no puedo estar orando. Pero usted se está oponiendo a que la mano de Dios los conduzca, porque Él se va a ir en nombre del Señor. Porque conocemos muchos pastores en Estados Unidos que se fueron de aquí mojados y allá se convirtieron y se volvieron pastores. ¿Cuál es su observación al respecto, hermano? Yo quiero que usted ore porque yo soy un joven que esta noche voy a robar una muchacha porque no me la dan y me voy a unir con ella y después de 10 años tenemos un matrimonio cristiano en orden. ¿Cómo empezaron? Me la robé. ¿Quién borra el pasado? El pecado que confesamos. El que confiesa su mal y se aparta de él, haya misericordia. El que conserva su pecado y hace la prueba, alcanza la suerte, no la misericordia de Dios. Ahora, que yo voy a rendir cuenta un día ante Dios, eso, usted, ministro de Dios, párese ahí. ¿Por qué confío más en su habilidad en cruzar la frontera en la grandeza de mi persona como Jesucristo, Señor de la iglesia? Vaya, contésele al Señor esa pregunta cuando tenemos que estar ante el trono de Él, rindiendo cuenta de nuestras, porque seremos juzgados conforme a nuestras obras, no conforme a nuestra doctrina. Y el cruzar la frontera es una obra. Y la conformidad. Entiendo lo sinuoso y escabroso que puede ser el tema. Son temas álgidos para la pastoral, pero que surgen porque son parte del quehacer por este lado del hemisferio. Entonces un hermano pastor de acá pregunta, el hermano Baldomero pregunta, Pastor Samuel, entonces ¿cómo podemos ayudar nosotros a los hermanos que no tienen documentos, pero que ya están aquí? ¿Cómo podemos orar por ellos o apoyarlos? Agárrelo de donde está, no de donde quiere ir. Eso es diferente. Yo ya robé, por decir algo. Aquí está el producto de lo que robé y no sé quién es al quien se lo robé. Bueno, yo no tengo dónde ir a devolverlo, pero ¿qué hago de aquí en adelante? Ya. Muy bien, yo lo tengo claro. Hermana Lidia.
Una pregunta respecto a los que cruzan la frontera sin documento, mojados, como dicen muchos. Se habla mucho de los que cruzan porque son perseguidos políticamente. ¿Qué sucede? ¿Qué se hace con esas personas que piden auxilio a la iglesia y piden que los ayude, que le oren, para ellos huir de su país y que en realidad luego en Estados Unidos son aceptados, son protegidos? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se ora, se ayuda para que crucen, que son perseguidos políticamente por guerrilla, por gobierno, que están amenazados de muerte? Gracias, Pastor Samuel. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Enseñando esto, si nosotros ponemos orfanatos, agencias de viudas, programas de exilados, fugitivos y eso, ¿por qué no llamamos iglesia entonces? Ahora, ¿la Cruz Roja te puede ayudar? Sí. ¿La agencia de no sé qué? Sí. ¿La obra social de no sé qué? Que son cristianos. Sí. ¿Por qué la iglesia tiene que dejar en segundo lugar el llamado que Dios le dio y ocuparse en algo de lo cual no está en su inicial llamado? Ahora, ¿hay hermanos en la iglesia lo pueden hacer? Sí. Pásele el mandato, hermano, ayúdele, esa gente puede, usted tiene una empresa, lo puede traer, puede trabajar ahí, pero no manche el nombre y la institución de la iglesia en algo que Dios no la mandó a hacer. Esa es la cosa de base. En esa línea, hermano Samuel, iría también la participación política del pastor. Porque la pregunta es, ¿puede el pastor participar en política? Como pastor no, pero a título personal sí. Háblenos un poquito de eso, si pastor. Tiene vocación política, deje a un lado el pastorado, tal vez puede regresar pues, pero déjelo a un lado, dedíquese a eso. Sí. Y simplemente cumpla con eso, pero no mezcle. Yo no puedo tener una funeraria y ser el médico del hospital. Porque si te morís, hago buen negocio. Si te sanaste, vas, ya no hago negocio. Entonces, mejor moriste porque me queda doble ganancia, porque el cajón te lo van a vender a buen precio ahí en la puerta. Pongámoslo de acuerdo. Ahora, haría mejor negocios. Sí. Haría mejor negocios si también fuera dueño de un cementerio. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Diego Tino. Mira, mi hermano, a este punto, hermano, tendríamos mucho que hablar al respecto de esto, de la inmigración. Yo conozco, por ejemplo, tenemos de nuestros paisanos que vienen, como dijo un hermano acerca de políticos y estaban huyendo, y algunos de ellos intentan hacer lo correcto. Lamentablemente, no todo lo van a lograr. La razón es, cuando intentan hacer lo correcto ante la ley de migración aquí en Estados Unidos, lo que se requiere aquí se requieren pruebas. Y muchas de las veces que son casos reales en nuestros países y nuestras autoridades no hacen lo correcto. Y entonces no encontrarán las pruebas y muchos de ellos hacen de estos o pierden el caso sin pruebas, o la otra razón es mejor no intentar. Le voy a decir una de las historias que pasó mi hijo hace 2 años. Le asesinaron a su tío y otro tío estaba involucrado. Y mi hijo ahí estaba, o sea, presenció todo. Y cuando llegaron las autoridades, tomaron foto, lo que sucedió, debe ser un escrito. Pero entonces inmigraron acá, tanto como el tío y mi hijo agarraron el caso de inmigración con asilo político, con este caso. Sucedió que cuando pidieron todas las pruebas y las fotos que es requerido, y entonces las autoridades dijeron, no tomaron fotos o no existen fotos, y incluso los papeles que pidió lo que es mi cuñado son diferentes fechas lo que tiene
mi hijo. Y entonces la migración ahí, como van en el mismo caso, ellos no lo creen de esta manera, porque prácticamente ellos lo están creyendo que esto es mentira. Y entonces, y mi hijo dice, pero si yo lo vi, pero la autoridad dice, no, es que nosotros no creemos lo que ven, creemos prueba. Y entonces uno así, se quedan así. Bueno, mi hijo, gracias a Dios, ya tiene el documento ahora, pero muchos de la gente, porque yo pienso, como dice el hermano hace un rato, agarramos el caso como está. Yo lo dirían como una remisión, a reparar los daños, por decir así, lo que había hecho. Pero cuando la persona no encuentra el caso, y entonces ahí es donde los inmigrantes toman la decisión, mejor sigo como está. Entonces, la pregunta más importante aquí, esa gente que mejor dejan porque no haya prueba, yo pienso que ellos no están en pecado ellos porque tienen la intención solo porque las pruebas no existen. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos Samuel? Gracias, hermano Tim. Personalmente, si trabajamos en principios cristianos, es en posturas, no es en discurso y argumentos. Vuestro sí, sí, vuestro no, no, no. Lo que es blanco y lo que es negro. Yo tengo una postura, no tengo un argumento. El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué dice la ley? Eso es ajeno. Yo tengo esta postura. Y cuando tenemos una postura, aunque aparentemente estemos perdiendo, a la larga vamos a ganar. Pero lo que pasa es, hábilmente argumentamos para poder explicar el por qué. El caso de él es diferente. No, casos diferentes no hay. ¿Qué intención había en el fondo? Ahora. Entendí la pregunta. Sí, sí, sí. Y podría haber diferentes posturas según la interpretación que alguien haga de pasajes bíblicos, hermano Samuel. Bueno, diferente postura puede haber. ¿Por qué? ¿Por qué agarro la que me conviene? ¿Agarraría la que no me conviene? Ah, no. Decían, tener cuidado si pasa algo con un protestante porque te va a buscar un versículo y siempre sale ganando porque encuentra versículos para salir ganando. Así son los protestantes. Y los católicos bajan la cabeza y aguantan la penitencia. Ah, esa es la diferencia. Ok, muchas gracias, hermano Samuel. Seguramente tenemos mucho trabajo pastoral por estos lugares y creo que en todas partes del mundo. ¿Hay alguna otra pregunta? El tema es pastores comprometidos con la obra del Señor. Hermano Daniel y luego hermano Eduardo. Daniel. Yo pienso que Dios bendice en cualquier lugar. Bendice en México, en Guatemala, en todos los lugares, ¿verdad? No solamente en los Estados Unidos. A mí me trajeron de chiquito, ¿verdad? Yo no vine, a mí me trajeron. Pues entiendo, ¿verdad? Que la gente desesperada hace cosas desesperadas. Vemos como Abraham, cuando había una hambruna en la tierra prometida, ¿verdad? En lugar de confiar en Dios, ¿verdad? Se fue a Egipto, ¿verdad? Y tal vez no le pidieron papeles, ¿verdad? Pero le preguntaron de su esposa, de Saraí, ¿verdad? Que si era su esposa, y él dijo, no, es mi hermana. Así que, ¿verdad? Aunque él tenía conocimiento de Dios, había confiado en él, aquí no confió en él. Y se fue a otro país extranjero, como extranjero, ¿verdad? Ahí, el inmigrante es despreciado aquí, ¿verdad? Cuando van los americanos a nuestros países de vacaciones, son gente diferente. Ahí, como no están en su tierra, ¿verdad? Son amables, son amigables. O cuando regresan, ¿verdad? Están en su tierra, en su casa, ¿verdad? No nos quieren aquí, nos desprecian, les pagan, les dan los peores trabajos con los menos salarios.
salarios y son racistas, ¿verdad? Esta gente, este pueblo que viene, ¿verdad? Somos la minoría y, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Somos el prójimo. Ellos son nuestros prójimos. Y, ¿verdad? Yo pienso que el buen samaritano, ¿verdad? Y nos dice quiénes nuestros prójimos, ¿verdad? Aunque se hayan equivocado, venido aquí como con mentiras o, ¿verdad? Por falsas promesas que les dijeron a alguien más, ¿verdad? Pero ya están aquí y ellos son nuestros prójimos y yo pienso que es necesario ayudarles. Dios los bendiga. Bueno, Samuel, ¿quiere comentar? Cuando uno sabe lo que Dios quiere que haga uno, eso es lo importante. El problema es cuando yo ando buscando mi interés, yo voy allá porque yo quiero mejorar, porque no estoy bien aquí. Bueno, y si Dios quiere que me quede aquí, aguante hambre, ¿qué? Pero si puedo ir al otro lado, atenerte a las normas. Pero cuando violo una norma porque quiero que me vaya bien, el fondo ya cambia las cosas. Nadie va a Estados Unidos para ayudar a los gringos. Es para ver qué le sacan los gringos. Yo le saqué a mi mujer, así que yo saqué la parte. Hermano Eduardo y luego hermano Eladio. Cierto, ¿verdad? Que este tema sí tiene mucho que escudriñar en todo esto, ¿verdad? Porque he conocido pastores que malversan los fondos de la iglesia y la congregación o la junta directiva les dice que el Señor lo perdone y que el juicio de Dios caiga sobre él. Y no se procede a recuperar el dinero y la iglesia queda en bancarrota. Yo creo de que parte del proceso está en cuanto a la fe y confianza que tenemos en el Señor. Yo viví la experiencia de que sin trabajo, sin ingresos, me ofrecieron irme no mojado, pero yo sopesé la situación de mi familia y dije, voy a hacer el esfuerzo aquí, voy a confiar en el Señor. Y el Señor me proveyó de lo necesario. Tengo ese testimonio y lo sigo teniendo, confiando en el Señor. Ahí sí, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aquí estoy en Guatemala. No tuve necesidad de ir huyendo, ni mucho menos mentir para poder lograr a satisfacer mis necesidades. Entonces, yo llamo la atención en ese aspecto. Hay tantas cosas que se están dando ahorita que se han mencionado dentro de la participación, ¿verdad? Y todo es como justificar el pecado del otro. Yo creo que ahí hay un problema bastante grande. Ahorita estábamos platicando con mi esposa, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Como dijo el hermano Daniel, ¿qué podemos hacer con la gente que nos pide ayuda, que viene en esas condiciones? Me pasó un caso, que se lo voy a contar así rapidito. Un muchacho tatuado, había sido marero posiblemente, tatuado, y no sé si se convirtió en la iglesia, pero cuando yo llegué a la iglesia, él estaba ahí y dentro de una predicación que tuve, se acercó a mí y me dijo, mire hermano, ¿qué puedo hacer? Porque yo quiero introducirme a la vida social de Guatemala, pero miren, estoy tatuado y no me quieren así. Bueno, le digo, ¿tuviste valor de tatuarte? Sí. Entonces, puedes ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala. Y ahí hay una clínica en donde te pueden, pero ¿cómo duele? Bueno, así como fuiste de valiente para hacértelos, ahora soportarlo porque es por tu bien. Quítátelos. Se desapareció de la iglesia, ¿va? Otra persona nos pregunta, está en adulterio y nos pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podemos opinar? Estás en adulterio. Ponte cuenta con el Señor, deja a la persona con ganas y meterte a la vida cristiana. No, así no. Lo que quieren es que uno justifique, les avale, les cuchichee ese pecado. Entonces yo creo que ahí es donde debemos de reforzar la parte de la fe. Gracias, hermano Eduardo.
Muy bien. Seguimos, porque seguramente estamos en esa línea de pensamiento y la pastoral se puede tornar radical en algún momento y pues definitivamente hacer lo que el Señor demanda en su palabra, que es la verdad. Hermano Eladio, usted quería decir algo. Bendiciones, pastores, y todos los que están conectados. Amén. Y gracias al pastor Berberian, que siempre nos trae unos temas tan importantes y muy bien explicados. Y yo quería tocar un poquito, no quiero salirme totalmente, pero estamos en la línea en la cual de que lo que dijo el pastor Eduardo es muy importante, lo que yo también pensaba, que muchos cristianos como que quieren pedirle permiso al pastor para pecar. Entonces quieren que el pastor les dé permiso para hacer lo incorrecto. Entonces, cuando ellos dicen, oren por mí o por mi familiar porque se va, es como que el pastor tiene que estar de acuerdo. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo cuando a mí me ofrecieron un trabajo para ir a trabajar en un bar. Yo estaba recién llegado acá, pero yo era cristiano y me ofrecieron un trabajo. Yo necesitaba el trabajo, pero era en un bar. Y había una lucha en mi mente entre la carne y el espíritu. Entonces yo dije, le voy a contar al pastor, pero gracias a Dios, pues yo he sido cristiano desde muy pequeño y el Espíritu Santo me redarguía que no tenía que hacerlo. Pero la carne me decía, pero yo necesito el dinero. Pero si le pido permiso al pastor porque yo necesito el dinero y a ver si el pastor me da permiso para eso. Entonces pues, el Espíritu me decía, no tienes que pedir permiso. O sea que, pero y eso pasa en mucha gente. Entonces ahora que estamos en la pastoral, necesitamos nosotros tener el discernimiento de espíritu para que podamos tener la respuesta correcta para la persona. Lo que dijo el hermano Dani es cierto, que Dios nos bendice aquí y en cualquier parte del mundo. Dios está en todas partes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros ser bien conscientes que Dios bendice en cualquier parte. Pero mucha gente, por ejemplo, ayunan, hasta ahí sí ayunan para que su familiar venga para acá. Y si no logró pasar, se enojan con Dios. Entonces, por eso tenemos que tener la sabiduría necesaria para aconsejar a esas personas, para tener la palabra correcta para aconsejarles y decirles por qué es que Dios no ha permitido ciertas cosas. Claro que que es nuestro prójimo y tenemos que ayudar a nuestro prójimo, pero tenemos que tener la sabiduría necesaria para ayudar. Lo que dijo el pastor Berberian es lo que yo siempre he puesto en práctica acá. Lo que la Biblia dice, primero los de tu casa. Entonces, aquí ha venido mucha gente y solamente para sacar provecho de la iglesia. Y yo les digo, primero los de la congregación. Entonces, no es que yo esté en contra de ellos, no es eso, sino que tenemos que pedirles sabiduría a Dios para que podamos ayudar al que verdaderamente esté en esa necesidad. Entonces, porque yo he visto, porque cuando yo vine acá, me di cuenta que mucha gente se aprovechaba del sistema y la mayoría... No se oye, hermano Eladio. Hay casos diferentes, todos casos, pero quizás es el 1% que tal vez tiene un problema de persecución, pero la mayoría dice que son perseguidos cuando no son perseguidos, porque yo conocí a mucha gente que introdujeron papeles a base de mentiras, porque me están persiguiendo por aquí, me están persiguiendo por allá, y por eso que requieren siempre comprobantes. Entonces, y yo vi a muchos paisanos arreglar con tantas mentiras. Entonces, por eso es que el sistema ya no nos cree, porque se ha hecho a base de mentiras. Entonces, por eso tenemos que educar a la gente a que siempre confíe en Dios.
lo que dijo el hermano Berberian, cuando María y José fueron a Egipto, porque no había un impedimento. Entonces necesitamos nosotros como pastores pedirle mucha sabiduría a Dios para poder aconsejar a cada persona que se acerque a nosotros. Gracias, hermano Eladio. Muchas gracias. Hermano Gas, ¿quieres opinar? Sí, quería saber, estoy de acuerdo con todo lo que dijo el pastor Eladio y también con lo que Daniel dice. Por supuesto, estoy en lo mismo que dice el pastor Eladio, que hay que tener todo en orden, todo legalmente, no llenar tantas mentiras en los cuestionarios, no hacer tantas esas cosas y no aprovecharse de que hay mucha gente que usan el que me golpearon, lo que sea, para agarrar papeles. Entonces yo conozco muchos que lo han hecho. ¿Son cristianos o no? No lo sé, pero lo han hecho. Ahora, la pregunta que sí me deja es que hay problema con personas que no se quieran quitar los tatuajes. Escuché lo que dijo el hermano Eduardo y posiblemente escuché mal, pero quisiera saber si hay problema que una persona venga con tatuajes y si viene se tiene que quitar los tatuajes. ¿Es mandatorio o la palabra de Dios dice, ven como estás, ves como eres? Entonces, él no nos dice, yo entiendo que él no nos dice que nos cambiemos como nos miramos, porque él nos va a restaurar, él nos va a cambiar. Posiblemente los tatuajes nunca no los va a quitar. Y entonces yo quisiera una respuesta del señor Berberian, por favor. Muy bien. Hermano Samuel, casi estamos llegando al final, hermano Samuel, pero contestemos esta si quiere. El quitarse o no los tatuajes es cuestión personal, porque para uno le puede ser de testimonio de donde Dios lo sacó, y entonces ese es un testimonio porque la vida ha cambiado y se nota la vida diferente a alguien que ha tenido tatuaje. Este tiene otra vida ahora. Otra gente, por los prejuicios que tiene en su medio, si lo quita, ayuda para que no cree prejuicios. Eso es una cuestión muy personal. El hecho es, ¿por qué lo tengo? Y si lo quito, ¿por qué lo tengo? Tengo que tener mi razón. No porque simplemente para lograr, así me nombran diácono, si no, no me nombran diácono. Si voy a ser diácono con tatuaje o sin tatuaje, ¿qué vida tengo? Porque Dios no cambia la cara. Tengo arrugas, entonces me tiene que quitar, me tengo que rejuvenecer para verme mejor. No, mire, las cosas viejas pasaron, que se note. Y aquí son todas nuevas, no hay que andar hablando, son evidentes. Muchas gracias, hermano Samuel. Gracias. Hoy nos hemos extendido bastante. Y yo quisiera que hay un tema que yo tengo aquí escrito, que es el asunto de las mujeres pastoras, que algunas veces nos las quieren detener. Y usted sabe que la iglesia del Nazareno les da la puerta abierta estamos hablando de la pastoral. ¿Por qué es muy fuerte la oposición a la mujer en el ministerio? Bueno, el concepto de la reforma, el concepto de la mujer era del relegado. Y la línea protestante tiene dos líneas. El arminianismo, que permite a la mujer en una función pastoral, y el calvinismo, que lo cuestiona. Entonces, si usted tiene una postura arminiana que basa el libre albedrío, y entonces por el libre albedrío uno responde a un llamado. Pero cuando usted entra en una estructura de soberanía de Dios y preplanificación, Dios no cambia el plan para que usted encaje ahí. Esa es la explicación más breve para no meternos en más líos. Muy bien, lo entendí. Muchas gracias, hermano Samuel. Hermano Eduardo.
Sí, solamente para corregir lo que hablé en torno a los tatuajes. No era por cuestión de conversión o no conversión, sino que era por la limitación o acceso a trabajo, porque era el impedimento en cualquier momento, porque ¿cómo se llama? Estigmatizaba. Lo estigmatizaba como marero. Entonces, él me preguntó si podía hacer eso. Entonces, prácticamente la respuesta iba dirigida. Pero sí, en cuanto al concepto, sí, yo sé, hay algo por ahí de la maldición por aquel que se tatúa, o sea, se hace señas en su cuerpo. Tiene algo de base también, y es una cuestión bastante polémica porque contradice, digamos, la posición que estaba marcando el hermano Berberian en cuanto a que sea testimonio de donde me sacaron. Y entonces, ¿qué mejor testimonio? No andar tatuado, sino todo cicatrizado, de donde me sacó y que yo hice el sacrificio también de integrarme a la sociedad, quitando todos mis estigmas, ¿verdad? Pero, como digo, tiene esto mucho de contradicción. Solamente eso. Muy bien, muy bien. Sí, seguramente, hermano Aníbal, perdón. Bien, estaba mirando una pregunta que está en el Facebook y me pareció interesante como para desarrollar justamente bien dentro del tema del que estamos tratando. Julio Pacay la puso allí, dice, ¿cómo sé que un pastor está comprometido con la obra de Dios? Mire, Ok, gracias Aníbal porque se me pasó. mire, yo voy con el médico, que es otra profesión, y uno sabe cuando la vocación del médico me atiende o cuando con eso cubre su presupuesto, y la calidad del médico es igual. El toque humano del trato es que, mire, hay algo que me hace regresar. En la vocación pastoral es lo mismo. Cuando una vocación por los poros se nota y cuando es ocupación es diferente. Aún el policía de la esquina se nota cuando es por ocupación porque no consiguió otro trabajo o cuando tiene vocación de vigilancia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Quiero agradecer, mis amados hermanos, al doctor Samuel Berberian por su tiempo. Ahora ya la hora cambió. Ahora ya es más tarde en Guatemala, pero en Argentina son 3 horas más tarde. Y allá Argentina y Uruguay se están desvelando esta noche. Son las 9, 10, 11, 12 y media allá donde está Aníbal y hermana Lidia. Pero gracias a Dios porque estamos aquí como una sola familia, como un solo cuerpo en Cristo, unidos en el amor del Señor. Yo les pido, no sé, el otro mes es diciembre. Hermano Samuel, ¿cómo está su tiempo en diciembre? ¿Alguien me puede decir el tercer martes de diciembre? No tengo mi agenda aquí a la mano. ¿Quién me dice cuál es el tercer martes de diciembre, por favor? 20. A ver, 21. Santa Claus está a la puerta. Y el anterior es el 14, que es el cumpleaños de mi amada esposa. Bueno. O sea que puede ir al 28 para que sea el Día de los Inocentes. Bueno, ¿sabe qué, hermano Samuel? Yo quiero comprometerlo a un martes de diciembre. Un martes de diciembre, sí. Yo tenía apartado el 21 por las dudas. Bueno, trabajemos el 21. Trabajemos el 21, hermano Samuel. El 21 de ahí nos damos el feliz Navidad unos a otros. Yo sé que el tiempo para algunos que andan en convivios y otros están en la iglesia, pero aparten el 21 de diciembre. Que Dios nos ayude a tener una buena noche esa noche. ¿Qué perfil de Navidad quieren trabajar el tema? Porque como es de Navidad la época, ¿cuál de los perfiles como iglesia, como líderes, hemos descuidado o nos ha afectado? Puede, si gustan, yo estoy a la orden. Me gusta el tema del regalo de los sabios, ¿verdad? La adoración de los sabios, pero voy a tener unas par de semanas si alguien envía algún mensaje a su servidor y yo le mando un mensaje, hermano Samuel, pero me gusta el tema de la adoración, porque el tema de la adoración sigue siendo vigente en la iglesia.
Muy bien, muchas gracias hermanos por participar, los que están en Facebook Live, los que están aquí en Zoom, todos invitados, y gracias a los hermanos que aportan para sostener este ministerio y esta conferencia. Dios los bendiga y les prospere donde quiera que estén. Vamos a tener nuestra oración final en este momento y vamos a orar para que el Señor nos bendiga, bendiga a la familia del doctor Samuel, la hermana Marta y todos los que estamos aquí reunidos. Denme el privilegio de orar esta noche. Vamos a orar. Padre bendito, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tenemos en estos días la facilidad de la tecnología para estar unidos como una sola iglesia a través del aire, Señor, de la distancia, desde Argentina hasta Canadá. Gracias, Señor, porque podemos interactuar, porque nos amamos en Cristo, porque somos un solo cuerpo, porque tenemos un solo Señor, porque la iglesia es una sola, es santa y es universal, y porque has levantado hombres y mujeres, siervos tuyos, que hablan de parte tuya. Gracias por la vida del doctor Samuel Berberian. Te pido que lo bendigas con buena salud, con mucha vida y la bendición tuya en su casa, con su esposa, sus hijos y nietos, Señor, y todo aquello que emprenda. Padre, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria y bendice a cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta conferencia, que tu amor y tu Espíritu Santo hagan que la buena palabra quede en sus corazones. Bendito sea tu nombre ahora y siempre, en el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas. Saludos a la hermana Martita, hermano Samuel. Saludos a su amada esposa que también